Ramón Besa, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Manuel Javois, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Buenas noches. Pregunta de rigor, Manuel, ¿la semana qué tal? ¿Cómo la has pasado? La semana bien, con mucho trabajo, con algún viaje y en cuanto al fútbol, pues reanimando a la afición y al equipo después de la debacle, bueno, después de la pitada y después de la debacle de la Copa del Rey, o sea que con expectativa. ¿Y tú, Ramón, la semana? Bien, condicionada también por la Liga y por la Champions a nivel laboral y luego en familiar, sosiego y paz. Mucho frío, estoy del frío, que no veo el sol. Terrible. Y los que estamos cerca del mar y en el Mediterráneo, eso de no ver el sol nos pone de mal humor. Y eso afecta a todo, al trabajo, a la familia, a los amigos. Cuando es que, claro, que hoy hacían un parte meteorológico, decían que no sé, que solo se había visto 14 días, creo, sobre 31 o algo así, no sé, no estoy acostumbrado a esto. Los gallegos sí que están más acostumbrados, Madrid menos, pero yo, si no veo el es sol un mito de vez en eso, cuando, malo. Manuel, díselo, es un mito. En Galicia no llueve tanto como dicen ni nada, o sea. No son las mejores semanas para desmontar el mito. También es verdad. Bueno, aquí en Madrid tampoco para, que los que nos movemos en moto, esta temperatura, hoy yo cuando venía aquí a currar, 3 grados marcaba y lloviendo que no veas, así que es lo que toca. Si es que en invierno nos quejamos por el frío y en verano nos quejamos por el calor, sí. Si es que no hay más. Manuel, ¿se ha firmado la paz ya entre aficionados de Real Madrid, plantilla, Vinicius, etcétera? Bueno, se ha firmado una tregua. Vale. Los problemas del Madrid no se arreglan con un partido. La desconfianza de la afición no desaparece después de un partido, por espectacular que haya sido. Al Madrid le quedan muchas pruebas de fuego para que sus jugadores puedan demostrar que lo de Mónaco no ha sido un espejismo. Tampoco el Mónaco es el grande europeo por excelencia, ni mucho menos. Es verdad que se jugó muy bien, se presionó muy bien, la actitud fue bastante desafiante en cuanto al juego, bastante excitante y desde luego el primer paso se ha dado, queda mucho trecho. El Madrid, ya sabes que es un club que depende mucho de los resultados, que depende mucho de la entrega de sus jugadores, que depende mucho de la velocidad del juego. Y todo eso ocurrió en lo que además es el territorio madridista por excelencia, que es la Champions, ¿no? Europa en muchas ocasiones siempre ha venido al rescate del Madrid, ¿no? Ahí ha encontrado un magnetismo, ahí ha encontrado una sinergia, el equipo que siempre le ha servido para cabalgar crisis, incluso, ¿no? Yo recuerdo temporadas de no entrar en Europa directamente y ganar la Champions, y de repente presentarse al año siguiente en la competición. Quiero decir, dicho esto, desde luego la actitud de los jugadores con el nuevo entrenador es diferente, lo cual no dice bastante bueno de los jugadores, porque parece que con el nuevo entrenador las cosas han cambiado un poco, por lo menos en cuanto a gestos. El abrazo de Vinicius yendo a la banda, la carrera de Mbappé ganando 4-0, bajando como un loco hacia el área. Bueno, son cosas que son bonitas de ver, pero que se podía uno preguntar por qué se ha esperado hasta ahora para hacerlas y no se hicieron antes. Dicho esto, veremos qué ocurre, sobre todo en las grandes citas. El Madrid tiene un problema desde hace 2 años, desde hace 1 año y medio, con las grandes citas, ¿no? Los grandes partidos. Los partidos contra el Barça, los derbis, Europa. A partir de ahí se verá, ojalá, como madridista, que la cosa vaya para adelante y funcione. Pero bueno, veamos. Desde luego no está firmada una paz incondicional, hay una tregua y la afición está, bueno, pues como tiene que estar una afición, ilusionada porque por fin se ha dado un pasito hacia adelante, a ver si continúa, ¿no? Sí. Ramón, la distancia, ¿cómo se ve? Voy a decir entre comillas, crisis entre comillas, no, crisis del Madrid, cuando uno cambia un entrenador. Crisis sin comillas. Porque no está claro, sin comillas. Sí, pero la crisis ha hecho que sea menos crisis después de ver a palmar al Barcelona en Anoeta, porque está a un punto en Liga, miras en Champions y el Real Madrid está tercero. Ramón, ¿en la distancia cómo se ve? Bueno, es curioso que ha coincidido, como tú bien dices, con la derrota del Barça en Anoeta, en que seguramente fue, para el criterio de muchos, uno de los mejores partidos del Barça. O sea, el Barça se ha basado mucho en su contundencia y el día que no es contundente y juega bien no le sirve para ganar. En cualquier caso, desde la distancia, el Madrid se siente siempre más cómodo con los jugadores que con los entrenadores. Eso se ha demostrado siempre, y creo que ese intervencionismo de Xabi Alonso, de querer cambiar un poco la estructura del Madrid, a muchos jugadores han puesto mala cara y ahora se sienten
sienten más liberados y más cómodos. Solo falta ver a Vinicius. Me quedo con eso desde la distancia, escuchando a compañeros como por ejemplo Antón Meana, que contaba pues lo que no les gustaba mucho a los jugadores, al parecer era que fueran tan intensos los entrenadores, ¿no? El cuerpo técnico y lo que contó aquí precisamente en el larguero, ¿no? Entonces, bueno, el Madrid tiene muy buenos jugadores y como tiene muy buenos jugadores ganará muchos partidos fáciles. Como dice Manuel, habrá que ver cuando un rival es capaz de exigirle si ese equipo está suficientemente bien estructurado o no. Sí que veo algunos detalles, la insistencia con Arda como conductor o como hilo del juego. El Madrid tiene un problema de construcción y luego me interesa mucho ver del último partido. Me quedé con Mastantuono, que era un jugador que venía precedido mucha fama, que ha estado aquí como muy encorsotado e incluso diría muy camuflado, y que le vi participativo, le vi que se asomaba, y creo que el Madrid, para sentirse regenerado, necesita también de que aparezcan nuevos futbolistas, ¿no? Que den fe de ese proceso de renovación, que no venga solo por el entrenador, sino que venga a partir de jugadores. Como el entrenador ahora ya es conocido, que es Arbeloa, ya no es Xabi Alonso, pues la gente se fija más con los futbolistas. Y digo, me gustó mucho el Mastantuono, que la prensa argentina normalmente hablaba muy bien de él, y yo no le había visto grandes cosas, y sin embargo el otro día me pareció un canchero, como dicen los argentinos, muy interesante. No, y que el tío en rueda de prensa y en las comparecencias que hace tiene la cabeza muy bien amueblada, con 18 años el tío. Bueno, había sido tenista, creo que tiene un jugador muy particular, toda la educación que ha tenido, o sea, no es el típico futbolista que viene de un barrio marginal o que se ha hecho en la calle, sino que es un jugador que ha tenido un desarrollo muy diferente y poco convencional de lo que a veces pensamos de los argentinos. Y voz de radio tiene, el tío tiene una voz potente. Que, por cierto, hay una imagen que ha dejado Manuel, el partido de Champions, que es a Jude Bellingham haciendo el gestito de bebé y todo este tipo de cosas, que a mí me llama la atención porque lo comentamos además en el larguero. Yo no he visto a ningún medio de comunicación haciendo referencia a que Bellingham o salga por la noche o no esté centrado. Quiero decir que estos son cosas que se han vertido en las redes sociales, con lo cual es un futbolista haciéndole caso a comentarios que vienen de donde vienen. Quiero decir, yo no he visto a ningún medio serio de estos potentes hacer referencia a nada de esto. Pero una de las cosas a las que nos tenemos que acostumbrar los medios tradicionales, convencionales o de comunicación, es que un chico de 20 años se está informando también por podcasts. Se está informando también por redes no se informa, por las redes las detecta, las escucha, pero se informa por podcast, se informa por vías también alternativas más allá de los medios tradicionales, ¿no? Un medio tradicional no podría publicar semejante historia, salvo en forma de rumor o en forma de verbo condicional. Dicho esto, a mí me parece un error. Más allá, me parece muy bien que Bellingham esté al tanto de lo que se diga de él en cualquier plataforma, y hay podcasts muy escuchados con mucha influencia, por lo tanto un jugador de Madrid pues tiene que estar también un poco atento a todo eso. Pero primero, todos los jugadores, o casi todos, o muchos jugadores, no voy a decir que va, pero salen, que es natural porque tienen todos 20 años o 25 años. El problema no es de salir antes del partido, imagino que Bellingham no lo hará. Luego nos enteramos cuando pasan 20 años que Ronaldo cuenta en un podcast que él se iba a París y volvía el mismo día del partido, tal. En fin, esas cosas salen mucho más tarde, pero desde luego no creo que el problema de rendimiento de Bellingham sea ese, ni creo que provocar un efecto Streisand, que muchísima gente no está al tanto, de la cual muchísima gente no está al tanto, y de repente ante millones de espectadores haga ese gesto. Es como, ¿qué ha pasado? Lo pone en internet y se entera de que se le acusa a Bellingham de eso, cuando pues no tenías ni puñetera idea de que si sale o si no sale, más allá de que eso sea su vida privada, y de que a mí que un jugador salga después de una derrota o de una victoria me da exactamente igual. Que salga antes de la victoria o de la derrota sí que me parece más preocupante. ¿Nos iba a decir algo? No, yo simplemente iba a decir que es sospechoso a veces que los futbolistas se sientan más pendientes de lo que se habla de ellos que de lo que se habla del equipo, ¿no? Es decir, en ese caso puede ser que Bellingham quisiera saber a qué obedecen los pitos y quisiera buscar un argumento, que aquello de decir, bueno, a ver qué se dice de mí, y cuando empiezas a husmear a qué te dice de ti, los egos hacen que muchas veces se desborden. Sí, tal cual. Sigo contigo, Ramón. La lesión de Pedri, mira que estaba en buen momento para mí, y lo vuelvo a repetir, yo creo que me he hartado de decirlo, para mí es el mejor jugador del Barça, probablemente
uno de los jugadores que más me gusta a día de hoy, es baja importante para el Barça, no lo vamos a negar, ¿eh? Es preocupante por dos motivos. Uno, porque es la tercera lesión muscular que tiene durante la temporada. Es verdad que han sido más cortas, pero el año pasado jugó todos los partidos prácticamente. Hace 2 años tuvo más problemas, entonces hay un cierto... no sé cómo llamarlo, ¿no? Una cierta inquietud para ver si esto se va a reproducir demasiado o qué es lo que está pasando con Pedri. Eso por lo que respecta a la dolencia del jugador. Y luego es evidente que a nivel de juego, uno de los problemas que tiene el Barça, sobre todo últimamente, es de timing, de control de juego. Es un equipo que se entrega mucho al intercambio de golpes, entonces marco más un gol que tú. Pero hay momentos en que tú tienes, sobre todo en la Champions, que cuando no llevas la iniciativa tienes que saber estar, tienes que saber competir, y a eso el Barça necesita futbolistas como Pedri. No tiene prácticamente sustitutos, un jugador que, así como podemos ver de que Flick tiene muchas combinaciones en muchos puestos, Pedri es un jugador insustituible, y ahí va a venir el problema, porque es posible que acaben juntándose Olmo, Fermín, como quieras, pero es el metrónomo, ¿no? Y el Barça necesita más que nunca un metrónomo, así que durante un mes eso va a ser problemático, porque habrá que buscar nuevas fórmulas y quizá también potenciar la salida de balón desde atrás, y muchas otras circunstancias, ¿no? Pero sobre todo, ya te digo, que a nivel futbolístico, porque individualmente es un fuera de serie, y luego porque le da sentido y timing al equipo. Sin timing, sin metrónomo, todo todavía será más disparatado, que muchas veces acaba bien, pero alguna vez acaba mal. Manuel, te lo voy a preguntar directamente. Si llega una oferta, es que hemos estado hablando antes con Aris Gabilondo sobre el posible futuro de Vinicius, que se está hablando de la renovación, y ya ha vuelto a comentar que vuelve a activarse la opción Arabia Saudí, que vuelven a interesarse por grandes jugadores, entre ellos Salah, del que ya se habían interesado, Casemiro, que ha anunciado que deja el Manchester a final de temporada. Si llega una oferta potente por Vinicius, ¿tú la considerarías para dejarle salir? A mí me daría mucha pena dejarle salir. A mí me daría mucha pena que Vinicius a su edad considere una oferta de Arabia Saudí, porque que la considere Salah o Casemiro me parece natural. Que la considere Vinicius, que tiene todo por delante para ganar y para competir en la élite de cualquier equipo del mundo, pues me sorprendería. Dicho esto, no quiero esquivar la pregunta. Yo todavía no. Yo soy muy de últimas y de penúltimas oportunidades. O sea, te vienen con 200 kilos y dices que no. Yo a este tipo lo he visto jugar a un nivel durante 2 años bestial, a un nivel Balón de Oro, a un nivel de desnivelar partidos, unos números de asistencias impresionantes. 250. Nada, no. Todavía no, de verdad que no. No. Aparte del Madrid el problema no es ese nunca, o sea, no es en plan 300. Cubrir. Yo ahora mismo, de verdad, te digo de verdad que no, espero no arrepentirme. Parece que es mío el dinero, mal que no tengo la decisión, pero yo he visto jugar a este equipo a un nivel absolutamente estratosférico. Me desespera, me escama mucho que después de tantos años todavía no sepa comportarse en el campo a la hora de controlar su cabeza. Lo he dicho hace poco con vosotros, del mismo modo que tú te entrenas y ahora eres más fuerte, más rápido y tienes más resistencia, ¿por qué cojones no se entrena la cabeza? ¿Por qué sigues cayendo en las provocaciones de los rivales? ¿Por qué te sigue enfadando con un aficionado? Te diga, no hablo del racismo, te diga cualquier cosa, porque en fin, ese tipo de cosas que lo descentran a él y descentran al equipo, Entonces ese es para mí el gran flanco débil de Vinicius. Pero a mí me parece un jugador muy espectacular, y sobre todo es un jugador que no tiene pareja en el mundo. Lamine es buenísimo, puede ser mejor o peor, pero es diferente. Es un jugador diferente. Y Vinicius es una clase de jugador que es diferente, y no hay nadie parecido a él, como no hay nadie parecido a Yamal, como no hay nadie parecido a Mbappé, como no hay nadie parecido a 5 o 6 jugadores del mundo, y él es uno de ellos. Por lo tanto, el Madrid tiene que tenerlo, tiene que aguantarlo. Si las cosas siguen así. Pero ya digo, a lo mejor hace 2 semanas igual te contesto otra cosa, pero es que, tío, cuando se activa y se pone, levanta el equipo y destroza al rival, y es un jugador espectacular, de los que da gusto cuando estás en el estadio, en la televisión, que le llegue el balón, porque tienes la sensación de que va a ocurrir algo diferente, ¿sabes? Ramón, 300 por Lamine Yamal. No, pero si el Barça ya sabes que el dinero no es problema, o sea, no tiene dinero, pero activa una palanca y solucionado, no pasa nada. Bueno, ahora está preocupado y con razón por la salida de Draw, ¿no? O sea, no hablamos de Lamine, encima va a dejar poco dinero. Bueno, que este es el problema que se plantea con los jugadores que están entre 16 y 18 años,
sobre todo porque cuando a los 17 años ya debutas en el primer equipo, todos los escalafones que hay de por medio te los saltas. O sea, ¿para qué sirve un filial? Pues él venía del juvenil B y pasa al primer equipo. Entonces, cuando hablan a estos jugadores, les hablan del Barça Athletic, les parece como una condena. Yo recuerdo que el Barça había tenido durante un tiempo un equipo amateur que le llamaban el Cementerio, porque el que iba a pillar allí, pues es como si desapareciera del mapa, ¿no? Joder. Pues ahora el riesgo es que el Barça Athletic, el Barça B, se convierte en un equipo como casi de refugio, ¿no? De un destierro, porque todos aspiran a ir al primer equipo. Y ese es el drama que tiene el Barça. Pues la apuesta que se hizo por Lamine fue, evidentemente, porque es mucho más futbolista que Dro, veremos hasta dónde llega Dro, pero fue tan continuada que todos piensan que cuando ya han debutado en el primer equipo se tienen que quedar allí. El Barça tiene ahora sin jugar, por ejemplo, en el centro del campo a Marc Bernal, que era un jugador que en su debut parecía extraordinario, se está recuperando una lesión, no sabemos qué pasa con Casado, está allí Olmo, que a veces es suplente, está De Jong, ahora porque está lesionado Pedri, a veces juega Eric, o sea, hay mucha gente, entonces no tienen paciencia. Y como no hay paciencia, pues ahora la preocupación es que este futbolista pues haya decidido irse, que estén negociando cuánto cuesta un jugador esta tarea de formación. Lleva mucho tiempo, pero como no puedes poner cláusula de contrato profesional porque no tiene 18 años, se van con 6 millones. Pero no es un problema de aquí. Yo me acordaba también de lo que ocurrió, por ejemplo, en el City con un futbolista extraordinario como Colin Palmer, que era un jugador de la cantera, que querían hacer el mismo proceso que hicieron con Foden. A Foden sí le convencieron y a Colin Palmer no, se fue al Chelsea y del Chelsea dijo, ahí os quedáis, cuando se había ido Márez y tenía muchas posibilidades. Entonces yo creo que ahí juega mucho el sentimiento de decir, yo me siento muy culé, no me quiero ir, o yo sí prefiero irme a otro sitio a buscarme la vida, lo que quieras, pero así es un debate muy interesante lo que está ocurriendo, porque nos estamos planteando cómo hay que ser, por los jóvenes de hoy cada vez son más, los jóvenes cada vez, los buenos son cada vez, explotan más jóvenes. Entonces la edad de madurez de un futbolista ya no sé si son los 23 o los 24, ¿eh? Eso va cambiando, como todo lo de las generaciones que irrumpen hoy, que son mucho mejores, cuanto ya muy jóvenes ya están ahí, y obliga a replantearse al Barça, que tiene tantos excedentes y tan buenos futbolistas en la Masía, pues a saber que Lamine Yamal será difícil que se vaya ni por 300 ni por 400, pero hay preocupación porque se vayan otros. Veremos. Lo que pasa bueno, que... sí, no lo sé, a lo mejor yo que sé. Mira, no quiero acordarme de lo que ocurrió cuando se hicieron las obras del Camp Nou. El Barça no pudo financiarlas, tuvo grandes problemas y tuvo que vender a Luis Suárez, en paz descanse, primer Balón de Oro del fútbol español, al Inter. Él recogió el Balón de Oro en el Inter, pero fue en sus tiempos del Barça. O sea, no quiero pensar que ahora esto se va a reproducir con el tiempo y que habrá que vender a Lamine Yamal para costear la deuda que tenga el Barça. Espero que Laporta o el presidente que se tengan más palancas y recursos para no llegar a este extremo. Y acabo, ¿alguna recomendación, Manuel? ¿Algo que hayáis leído, visto, lo que sea? He estado leyendo esta semana el primer libro de cuentos de Raymond Carver. ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? 22 cuentos impresionantes. Muy bien. Ya Carver lo había leído hace años, pero no había leído este libro, que es el primero y es además el que lo llevó a la popularidad. Y está muy bien, es lo que he hecho, porque sabes que sigo con Peaky Blinders. Me he vuelto a... Te lo cuento todas las semanas, pero sigo en ello. Y películas... bueno, sí, he visto... coño, que me he reído un huevo, tío. Un clásico, Tarde de perros, de Sidney Lumet con Al Pacino. El atraco este que estaba basado, que yo no lo sabía, en un hecho real muy, muy divertido. Era un tipo que el protagonista, en el hecho real y en la película, atraca un banco para conseguir dinero y poder cambiarse de sexo. No él, creo, sino su pareja, que era un chico, claro. Estoy haciendo un lío, pero más o menos. Poca cosa, como el frío invita al recogimiento. Ahora me dedico a seguir un poco la pista de mi hijo, que es el que me ayuda, pues él tiene ese gusto por la música y ahora, por ejemplo, lo que nos lleva a tener buenas charlas son el vinilo, la recuperación de los discos de vinilo. Pues ha hecho que esta semana me regalaron un disco de los Editors, de Birmingham, la banda esta de Birmingham, que me gusta mucho, Editors, me lo he pasado muy bien. Y entonces eso, en el apartado musical estoy por ahí. Y en la lectura pues hay dos cosas. Una que es el libro de Mendoza, el 3 enigmas para la organización, que es Mendoza me gusta mucho. Y al mismo tiempo, en lugar de releer a los clásicos,
que es una de las cosas que últimamente me apetece. Lo que sí hago es intentar buscar ediciones nuevas. Por ejemplo, en el caso, ahora estoy con Los Miserables, pero es la edición en catalán, o sea, Los Miserables, que la traducción ha sido hecho por María Bohigas. Es decir, si tienes que releer un clásico, para no volver la edición que has leído, procura buscar una nueva edición, que puede ser un autor el que sea, pero a mí me permite reconciliarme con mi lengua materna, como es el catalán. Entonces, leer Els Miserables, traducido por María Bohigas, pues me reconforta mucho en estos ratos de lluvia y frío. Sí, da igual en el idioma que sea, hay que leer, eso es así. Yo tengo pocas recomendaciones, la verdad es que la última semana no he hecho nada, o sea, no voy a tirarme el rollo aquí con cualquier historia. Nada, no he visto nada, no he hecho nada, he estado vida contemplativa y... Bueno, no, miento. Me compré una guitarra a finales de año, en diciembre, y estoy dándole ahí, tratando de aprender. Que he dicho yo, mira, nunca es tarde, siempre he tenido ahí eso ahí puesto y tal, y estoy ahí tratando de aprender. Soy muy torpe, las cosas como son, pero bueno, lo estoy intentando. Bueno, deberíamos acabar la temporada con un solo tuyo ahí, ¿no? Ni de coña, vamos, ya por favor, no llega, ya esto se pondrá Paquito que le da, pero vamos, yo ni de coña, ya te lo digo, y al ritmo que voy no te toco ni el cumpleaños feliz, no fastidies. En fin, gracias a los dos, queridos, la semana que viene más. Muy bien, buenas noches a todos. Adiós, buenas noches, chao.